tal, chicos? Bueno, yo quiero explicarles un poco en este video sobre lo que es la composición de clases, conceptos e importancia. Ok, ¿qué es la composición de clases exactamente? Es una función que me permite brindar por medio de una clase ya creada opciones a otra. No es herencia, porque mi clase no está heredando de una clase madre, sino que mi clase está siendo formada por otra clase, que es muy distinto. Entonces yo voy a reaprovechar una clase que ya existe en mi clase uniéndolas. Entonces mi clase tiene por ejemplo, que es el que suele reconocerse como una composición. Mi clase tiene una clase ya creada y puede ser una clase completa. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, un carro. Un carro es una clase. Un carro está compuesto de un motor. Mi motor es una clase completamente aparte, que tiene tornillos, que tiene componentes, que tiene una válvula. Pero mi carro la aprovecha completamente porque está compuesta de. Entonces, ¿qué pasa si la clase motor deja de existir? Mi carro deja de funcionar. Entonces, eso es otro punto a tomar en cuenta y a considerar. Es bastante interesante, es muy bueno. Entonces, eh, nos va a servir mucho para en algunas ocasiones, cuando estamos programando, reutilizar código de cierta manera. No es heredar, vamos a reutilizar el código de una forma diferente, pero sirve bastante bien. Entonces, bueno, como les explicaba a los principios, lo que yo les decía a ustedes es el tiene un y no es un ni hereda un. O sea, mi carro tiene un motor que viene de otra clase, la cual yo voy a utilizar completamente y depende de ella. Entonces, es bueno diferenciar eso. Entonces, como les comentaba, por ejemplo, en los atributos que hemos colocado dentro de la clase, bueno, podemos usar diferentes tipos de atributos, no hay ningún problema. Podemos utilizar un string, un float, un int, cualquier atributo, no afecta, porque igual lo vamos a heredar. Por ejemplo, el motor de mi carro puede tener una válvula que es un string y puede tener un tornillo que es un int y no afecta. Funciona bien. Eh, Dice que es importante saber que bueno, es para saber que también puede ser dar el caso de que uno de los atributos de determinada clase sea un objeto completo de otra clase. Como yo les comentaba, puede que yo de la clase motor solo esté usando eh, la válvula para mi carro. Dado que no pasa, pero supongamos. A como puede que utilice todo el motor completo. No hay ningún problema. Entonces, es un enlace, como es un enlace a un concepto lógico. Es cuestión de nada más de pensarlo un poco. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, un computador tiene un teclado. Un computador tiene un mouse. Un computador tiene un monitor. Un computador tiene un CPU. Y está bien. ¿Qué es el CPU? Bueno, el CPU puede ser también la RAM, la placa madre. Y estamos utilizando todos los conceptos para nosotros. Tiene un, recordemos el tiene un, porque yo estoy componiendo una clase de otras. Entonces, como podemos notar, el computador con tal es un conjunto de elementos, es justamente lo que yo les comentaba. Tiene un, está compuesto de, entonces, bueno, de las cuales podríamos decir que son características propias. Entonces, él aprovecha lo que ya existe y lo hace propio para formar una clase nueva. Entonces, eso es más o menos el concepto de lo que es la composición. Entonces, así el computador tiene elementos, composición o agregación que lo conforman, a su vez son objetos, características propias. Aunque sean conformados, mi computador que viene está conformado por un monitor, ya mi computador es parte del monitor. Mi monitor es parte del computador, es un objeto propio, aunque sea compuesto. Entonces, eso es otro punto a tomar en cuenta. Vamos a ver este caso, que era lo que yo le decía. Atributo de objeto. Monitor tiene color, tiene tamaño, tiene resolución, tiene marca, etcétera. Esto pertenece a mi computador, aunque sea atributo del monitor. Ya yo los tengo y son míos, son propios ahora del computador. Pero igualmente del objeto monitor, encenderlo, apagarlo, etcétera. Yo puedo utilizar tanto los atributos como los métodos. Monitor es un objeto completo, exactamente. Es un objeto completo que tiene métodos y tiene atributos. Pero yo los voy a utilizar como si fueran parte de mi objeto computador. Entonces, la composición debe entenderse como un atributo de una clase, que a su vez es un objeto de otra clase. Entonces, mi computador es una clase, pero mi monitor es parte de otra clase. Entonces, mi computador depende de otra clase y está bien, no hay problema. Entonces, para desarrollar la composición se debe a extraer primeramente los atributos de la clase a desarrollar.
de ahí nos damos cuenta cuáles de ellos podrían ser objetos de otra clase. Entonces, nos ponemos a revisar, por ejemplo, el computador. ¿Y qué lleva un computador? Bueno, un computador es un computador, ok, perfecto, no hay problema. Pero, ¿qué lleva un computador exactamente? ¿Qué lleva? Lleva un mouse, un teclado, un monitor. Entonces, son objetos de otra clase que yo estoy aprovechando en mi clase principal, que va a ser ahora una clase nueva, que tienen un, que es lo que dice ahí, la composición puede definirse como una relación de tiene un, visto de lado lógica, tiene muchas simplezas, sí, mi computador tiene un monitor, mi computador tiene un teclado, entonces mi computador es una clase que depende de otras clases y las hace propias y las aprovecha como si fueran nativas, por así decirlo. Entonces podemos ver en este concepto que dice el concepto de tiene un no debe confundirse con el concepto de herencia. ¿Por qué? Bueno, mientras que oposición o agregación se entiende como un tiene un, la herencia se entiende como es un. Entonces, yo heredo es un, yo heredo de mi padre, es una herencia que me dejó mi padre que yo puedo utilizar. Pero el concepto de composición o agregación es yo agrego un, tiene un, yo tengo un objeto de otra clase que estoy aprovechando para mí. Entonces, bueno, el concepto de herencia lo analizamos en el otro video que también está, se lo voy a dejar, no hay ningún problema para que lo puedan ver. Pero esta es la diferencia que tienen entre los dos. Entonces, es una relación que representa a objetos compuestos por otros objetos. Okay, esa es la composición. El objeto en el nivel superior de la jerarquía es todo, y los que están en niveles inferiores son unas partes o componentes. Aquí hay un punto muy interesante. Entonces, vamos a referenciar entonces. Tenemos un objeto principal, que son como el objeto maestro, el principal, el máster, el padre, y luego tenemos los objetos secundarios, no hay problema, que pueden ser son dependientes de la clase principal. Okay. Entonces, un componente es parte esencial de una entidad, está bien. La relación es fuerte al punto que si el componente es eliminado o desaparece, la clase mayor, el todo, deja de existir. A veces suele pasar. Entonces, vamos a dar un ejemplo de esto. Tenemos una casa. Nuestra casa está compuesta de ¿qué? Está compuesta de habitación, de baño, de terraza, de puerta, de ventana y de pared. ¿Qué quiere decir esto? Pero ya está la casa. Y la casa en sí es un objeto, es una clase y es una clase propia, pero está compuesta de nuestras otras clases. Esa es la esencia de la composición. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que yo les hablaba. ¿Qué pasa si yo a la clase casa le quito la terraza, le quito la habitación, le quito el baño, le quito la puerta, le quito la ventana, le quito la pared? ¿Sigue existiendo la clase casa? No existe. No puede existir. Porque él depende de las otras clases que existen para poder funcionar. Si estas clases no existen, va a dejar de funcionar y automáticamente la clase se destruye. Entonces hay que tomar muy en consideración esto. Luego, por ejemplo, veamos este ejemplo. Empresa, cliente. Entonces tenemos una clase empresa, tenemos una clase cliente y tenemos una empresa agrupada en varios clientes. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si nuestra empresa deja de existir? Nuestros clientes no pueden vivir con la empresa. Ahora, si nuestro cliente deja de existir, la empresa no existe. No puede trabajar si no tenemos clientes. Necesitamos de clientes para poder trabajar. Entonces está compuesta. Tanto las dos partes funcionan, pero la ideal sería que la empresa tiene clientes. Vamos a ver esto. Bueno, es prácticamente parecido. La empresa tiene empleados. Entonces mi empresa está compuesta de empleados. Pero si no hay empleados, mi empresa no puede existir. Esa es la diferencia. Entonces, hasta aquí llegamos. Espero se haya entendido. Si tienen alguna duda o alguna consulta, algo que me quieran comentar, con mucho gusto les puedo ayudar en lo que yo pueda, en lo que sea posible. Igual si gustan seguir viendo videos, me pueden comentar de qué les gustaría ver para yo poder hacer videos para ustedes. Muchas gracias.